Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a nuestro laboratorio de estimulación lingüística. Mi nombre es Ángela Mireya Brenes Rojas y pertenezco al Centro Universitario de Desamparados y el día de hoy estaré acompañándolas junto con mi compañera Jessica. Buenos días, Jessica. Buenos días a todos. Mi nombre es Jessica Falla Silva y pertenezco al CEU de Desamparados. Vamos a iniciar con nuestra presentación. Estos son los contenidos que vamos a abarcar el día de hoy. Los componentes del lenguaje. Debemos recordar lo que es el lenguaje, que es una capacidad humana esencial para poder comunicarnos, aprender y establecer vínculos sociales. Su desarrollo es algo complejo, ya que debemos comprender cuáles son esos componentes que nos van a permitir identificar cómo se va a desarrollar esta habilidad desde los primeros años de vida de cada uno de los niños y cómo debemos estimularla de una manera adecuada. A través de esta presentación vamos a explorar cada uno de esos componentes con ejemplos concretos y explicaciones claras, desde un enfoque orientado a la educación preescolar. Ahora mi compañera va a iniciar con los primeros componentes. Bueno, primeramente vamos a iniciar con el componente de la fonética. Este se encarga de analizar cómo se producen, se articulan y se perciben los sonidos mediante los órganos fonadores como los labios, la lengua, el paladar y las cuerdas vocales. Además se ocupa de las características físicas de los sonidos. Este componente tiene mucha relevancia en la educación preescolar porque permite a los docentes poder identificar oportunamente alguna dificultad que presente el infante al articular correctamente ciertos sonidos. También es importante entonces que ofrezcamos estímulos adecuados mediante juegos, canciones u otros ejercicios que fortalezcan la articulación correcta de los sonidos. Como ejemplo, tenemos un caso muy común que es la dificultad en la mayoría de los niños de pronunciar el fonema R. Por ejemplo, una niña o un niño que puede decir latón, pero no dice ratón. En este caso, un infante sabe cuál es la palabra correcta, pero su aparato fonador aún no está preparado para articular el fonema R. Por tanto, lo sustituye por una sílaba más fácil. Esta alteración fonética, se relaciona con la producción física del sonido y no con la organización mental de los sonidos. La siguiente, por favor. La fonología, por otra parte, es el componente del lenguaje que estudia cómo se organizan y utilizan los sonidos dentro de un idioma y analiza su función lingüística. O sea, cómo los sonidos permiten distinguir significados de las palabras. Se refiere a los sonidos del lenguaje que desde el punto de vista de las funciones de la lengua se relacionan con los sonidos que las personas son capaces de articular. Este componente es muy importante porque permite al docente detectar tempranamente también posibles dificultades en el lenguaje. Por tanto, actuar con estrategias lúdicas que refuercen la conciencia fonológica, como a través de juegos de rimas, identificación de sonidos, es importante para el infante. Un ejemplo típico, como vemos en la ilustración, ocurre cuando un niño dice taza en lugar de casa. En este caso, el infante no tiene problemas para pronunciar el fonema K, como sería en una alteración fonética, sino que confunde fonológicamente los sonidos de la K y la T, porque aún no distingue entre estos fonemas o su diferenciación. Esta situación es un signo de que su sistema fonológico aún se encuentra en desarrollo. Siguiente, por favor. En el caso del léxico, el léxico se refiere al conjunto de palabras que una persona conoce y que utiliza para comunicarse. También se le conoce como vocabulario y constituye uno de los pilares esenciales en el lenguaje. Según Gutiérrez 2014, se caracteriza por la emisión de las palabras con significado designado y valor comunicativo que se produce durante los primeros meses del año. Está íntimamente relacionado con la experiencia del infante, pues mientras más estímulos reciba mayor es la cantidad de palabras que va a lograr comprender y utilizar.
En la etapa de preescolar, por tanto, es muy importante ofrecer a los infantes un ambiente lingüísticamente rico, donde escuchen palabras diferentes, nuevas y lo asocien con significados concretos que puedan usar en contextos reales. Ejemplo de este componente, por ejemplo, es un niño de 5 años al que mostramos varias tarjetas donde se encuentran varios animales y el niño indique que todos son perritos, aunque hayan conejitos, aunque hayan gatitos. Entonces, para nombrar diferentes animales, el léxico del niño es limitado y aún no tiene su vocabulario las palabras adecuadas para nombrar, por ejemplo, al gato o al conejo, sino que para él todos son perros, porque es la palabra que está registrada en su léxico. La siguiente, por favor, compañera. Como último concepto tenemos la semántica. La semántica es el componente del lenguaje que se encarga del significado de las palabras, de las frases, de las oraciones. Hace referencia, según Celedón y Vindas 2021, al contenido del lenguaje y a cómo los niños adquieren los significados de las palabras, a cómo desarrollan su capacidad para representar el mundo de los objetos y los sucesos, así como las relaciones que establecen entre ellos. Es muy importante y esencial para la comprensión oral y lectora y la expresión de ideas y emociones y para desarrollar habilidades cognitivas como la clasificación, la inferencia y la lógica. Por tanto, promover la exposición de un lenguaje rico y variado ayudará al infante a construir un sentido profundo de las palabras que escucha y utiliza. Como ejemplo, tenemos a un infante de 5 años que no logra comprender situaciones de órdenes más complejas que implican relaciones entre objetos o acciones, por ejemplo, adjetivos como pequeño, grande, mediano. Entonces, usted le puede decir a un infante, por ejemplo, coloque un oso grande en la canasta azul y un oso pequeño en la canasta verde y se dirige a colocar los dos osos en una sola canasta, sin diferenciar entre qué es más grande, qué es más pequeño y no comprender a qué se refería a dos objetos distintos sin cualidades. De mi parte es todo por el momento. Los dejo con mi compañera Jessica que explicará los últimos componentes. El siguiente componente sería la morfología. Esta es la parte encargada del estudio de la formación de nuevas palabras a partir de otras y también de las reglas gramaticales como son los tiempos verbales. La morfología va a analizar cómo estos componentes se van a combinar para crear nuevas palabras y cómo cambian el significado o función gramatical. Ejemplo, cuando un niño no logra identificar los tiempos verbales y va a confundir lo que es el pasado con el presente o el futuro. Puede contar alguna experiencia del día de ayer, pero él puede decir, mañana yo fui al parque. Ahí vemos un problema aún en el desarrollo de lo que es la morfología. Ahora tenemos también lo que es la sintaxis. La sintaxis es el orden y la estructura que van a llevar las palabras para formar una oración. Sabiendo identificar estas palabras va a ayudar a la formación de una oración completa según el contexto dado. Las palabras no van a operar de manera individual ni aislada, sino que es una cadena, una antes que otra. Ejemplo, un niño puede cambiar el orden de las palabras, entonces esto ya va a hacer que esa oración cambie o hacer oraciones cortas para agilizar su lenguaje, pero esto le va a quitar significado. Por ejemplo, para decir mi muñeca, en lugar de esto va a decir muñeca mía o mía muñeca. Otro ejemplo es cuando quiere comida, dice comida yo, en lugar de yo quiero comida. O mía mamá, en lugar de esa es mi mamá. También tenemos ahora el componente de la pragmática, que es la parte cognitiva y lingüística que va a ayudar a la comunicación según el lenguaje en contextos como la parte cultural o social. En el contexto de los niños, que podría ser en el aula, un ejemplo es cuando ese niño no logra iniciar alguna conversación, se aísla de los demás, ya que se le hace muy difícil empezar o continuar esa
conversación. También si se le hace alguna pregunta, puede que responda con algo no relacionado a la misma pregunta o que más bien va a hacer más y más preguntas o interrumpe la comunicación y no permite que ese contexto se realice. Esta sería nuestra presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por ponernos atención. Esperamos que la información sea de mucha ayuda. Gracias y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.